Muy buenas tardes, jóvenes que me están escuchando. Te envío un cordial saludo a los jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena, en Luruaco y en Buenaventura, y a todos aquellos jóvenes que en esta hora nos están sintonizando a través de nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook. Vamos a orar para compartir la porción de la palabra en esta tarde. Bendito Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo. En esta hora te pido que seas perdonando nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestros errores, bendito Rey. Padre, perdona a cada joven, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. Padre, presento a cada joven en esta hora delante de tu presencia, bendito Dios, tú les conoces. Padre, que seas tú, bendito Dios, limpiando, bendito Dios, sus corazones. Que seas tú, Padre de la gloria, sanando al que está enfermo, bendito Rey, conforme a tu voluntad, Padre de la gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú haciendo conforme a tu voluntad, bendito Rey. En esta hora, Padre, declaro, bendito Rey, que tu palabra, Padre de la gloria, correrá como ríos de agua viva, bendito Dios, dando respuesta, bendito Dios. Que sea como refrigerio, bendito Dios, a nuestros huesos, Padre de la gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, bendito Rey. Me abandono en tus manos, creyendo, bendito Dios, que tienes el control de absolutamente de todo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Joven que me estás escuchando, te invito a que vayas al libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 23. Versículo del 1 al 6. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy quiero compartir contigo, joven que me estás escuchando, el tema El buen pastor. Bajo el título Camina seguro. ¿Me? Cierto día estaba mirando un video donde un grupo de personas, cada uno en su turno, comenzaba a llamar a un grupo de ovejas. Ellos hacían sonidos para que las ovejas les obedecieran, pero las ovejas hacían caso omiso a esos sonidos. Luego pasó el pastor de esas ovejas y comenzó a llamarlas. Comenzó a hacer un sonido y a llamarlas, y ellas comenzaron a escuchar la voz de su pastor y comenzaron a seguir a su pastor. Amén. Dice la Biblia que el salmista, antes, ¿verdad?, de que fuera rey, fue un pastor de ovejas. Dice la Biblia que él pastoreaba las ovejas de su papá. Y que cuando venía o cuando ellas se encontraban en peligro, él las defendía hasta con su propia vida. Dice la Biblia que él luchó contra león, contra osos, para defender a las ovejas, la cual él pastoreaba. Amén. Hoy quiero compartir contigo 4 características para reconocer al buen pastor. Sin antes, déjame decirte, joven, el buen pastor es Jesucristo.
Dice la Biblia, y es la primera característica que quiero compartir contigo, en que Él entregó su vida por sus ovejas. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, confirma que fue Jesucristo, ¿verdad?, quien entregó la vida por sus ovejas. Él entregó su vida, no escatimó su vida, sino que entregó su vida por sus ovejas. Dice Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor es aquel que tiene, ¿verdad?, que no escatima su propia vida, sino que entrega su vida por sus ovejas. ¿Y sabes quién fue y quién es ese buen pastor? Jesucristo. Es aquel, ¿verdad?, que vino a la tierra a pagar un precio por tu vida y por mi vida. No le importó, ¿verdad?, que lo maltrataran, no le importó que fuera crucificado. Él entregó su vida por amor a sus ovejas, por amor a ti, joven, que me estás escuchando, por amor a mí, ¿verdad? Jesucristo entregó su vida. De pronto tú crees que no tienes valor, pero hoy te estoy diciendo que Jesucristo entregó su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Él es quien nos puede guiar, ¿verdad? El salmista decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él fue en un tiempo pastor de oveja, pero ahora reconocía quién era su pastor, quién estaba sobre él, ¿verdad? Hoy te estoy diciendo, Jesucristo entregó su vida por ti. Jesucristo no escatimó su vida, no importó, ¿verdad?, ser maltratado, ultrajado, sino que entregó su vida para que tú y yo, ¿verdad?, fuéramos pastoreados por él. Hoy quiero darte la definición de quién es un pastor. Pastor es aquel que cuida, acompaña y atiende como un amigo a otras personas. Jesucristo quiere atenderte. Jesucristo quiere acompañarte en la situación que estás viviendo. Jesucristo quiere cuidarte, pero es necesario que tú y yo aceptemos a ese buen pastor. Ciertamente por mucho tiempo hemos sido pastoreados, pero ahora nos preguntamos, ¿por quién has sido tú pastoreado? Hoy quiero presentarte a ese buen pastor, ¿verdad?, que te cuida, que te atiende, que cuando estás en momentos difíciles es tu amigo, es tu padre, es tu hermano, es aquel, ¿verdad?, que está presto para escuchar y darte buen consejo. Es Jesucristo, joven. No busques que otra persona te pastoree. No busques a otro pastor. Busca a Jesucristo. Es Jesucristo quien puede, ¿verdad?, quien dio su vida por ti y por mí. De pronto tú dices que no tienes valor. Jesucristo te ha dado el valor y lo dio en esa cruz cuando entregó su propia vida por tu vida y por mi vida. Es la primera característica de aquel buen pastor para reconocer quién es un buen pastor. Un mal pastor no entrega la vida por sus ovejas, sino que cuando ve el peligro huye para salvar su vida, pero sus ovejas quedan a la intemperie, quedan a que el enemigo pueda destruirlas, pueda matarlas. Es la primera característica para que reconozcamos quién es el buen pastor. Amén. Jesucristo decía, yo soy el buen pastor. Joven, es Jesucristo tu amigo. Es Jesucristo quien quiere cuidarte. Es Jesucristo quien quiere atenderte cuando estés en momentos difíciles. Es quien quiere acompañarte cuando te sientas solo. De pronto hoy te sientes solo. Jesucristo quiere que tú le recibas, ¿verdad?, para él hacerte esa compañía. Aunque tú y yo, ¿verdad?, no le hemos atendido, Jesucristo siempre está presto, como aquel padre, como aquel amigo, como aquella persona que quiere comprenderte. Es Jesucristo quien entregó su vida por sus ovejas. He ahí la segunda característica para reconocer al buen pastor, y es que él guía al rebaño por el camino. Eso lo vemos en el versículo
del libro de Salmos, capítulo 23, versículo 3. Salmos 23, versículo 3 dice: el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 3 dice: confortará mi alma. Pero la segunda parte de ese versículo dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jesucristo quiere guiarte por el buen camino. Un buen pastor guía a sus ovejas por el buen camino, por sendas de justicia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que al hombre todos los caminos le parecen buenos en su propia opinión. No sé por qué camino estás andando, joven que me estás escuchando, pero hoy el buen pastor, ¿verdad? Él es aquel que nos guía por el buen camino, por el camino de justicia, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el buen pastor sabe cuál es el camino correcto. El buen pastor sabe por dónde tú y yo, joven que me estás escuchando, podemos andar. Es el buen pastor quien te puede guiar. El buen pastor no guía al rebaño o a sus ovejas a la muerte. No, él no guía a su rebaño o sus ovejas al peligro. Él conoce el peligro y comienza a guiar a sus ovejas por el camino de justicia. Comienza a enderezarle y comienza a guiarlas por el camino donde deben seguir. Hoy es tiempo, ¿verdad?, de decir: hey, yo quiero aceptar ese buen pastor que me va a guiar por caminos de justicia. Yo quiero reconocer a ese buen pastor que me quiere guiar por caminos buenos, porque el buen pastor guía por caminos buenos. Es tiempo, joven que me estás escuchando, de recibir a ese buen pastor que se llama Jesucristo, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, aquel que te puede guiar por sendas de justicia. Decía el salmista David, decía en el capítulo 3, él conforta mi alma, él me guía por sendas de justicia. Él reconocía que Jehová era quien podía. Es Jesucristo quien puede, joven que me estás escuchando. Es el único que puede guiarte por sendas de justicia. No sé por qué camino estás andando, que te están llevando a la destrucción. De pronto, si haces un par de tu vida, miras que todo lo que has caminado te ha llevado a la desesperanza, a la desolación, al desastre, ¿verdad? Pero hoy te quiero decir de parte de Jesucristo que es necesario que reconozca que el buen pastor quiere guiarte por ese camino bueno, por ese sendero de justicia, por ese sendero, ¿verdad?, que te va a llevar de victoria en victoria. Aunque pases momentos difíciles, aunque pases momentos de dificultades, Él va a estar allí contigo. Ese es el buen pastor. Nunca se va. Él siempre está allí, guiándote, diciéndote por dónde debes caminar. Él siempre está allí diciendo que puedes, aconsejándote, guiándote, cuidándote. El buen pastor, Jesucristo. De allí miro la tercera característica que me ayuda a mí a reconocer quién es el buen pastor. Y es que Él siempre está con sus ovejas. El buen pastor siempre está allí. En momentos difíciles está allí. Si la oveja, ¿verdad? Miraba un documental donde una oveja, ellos decían que cuando una oveja se golpea o su patita se la maltrata, Él siempre está allí para cuidar de ella. Aún la oveja no tiene la capacidad de por sí misma ir donde su pastor y montársele, sino que él, su pastor, y aclaraban ellos, no cualquiera, su pastor, aquel que la había cuidado, aquel que la había lidiado, aquel que la había guiado, él tenía la capacidad de coger su oveja y cargarla.
Jesucristo quiere arrullarte. Jesucristo quiere cuidarte. Aunque estés en momentos difíciles, joven. Aunque digas que tu vida no tiene sentido. Jesucristo siempre ha estado allí. Solo necesitas que reconocer a ese buen pastor. Que en las buenas, en las malas siempre está allí. Él guía al rebaño. Él siempre está con sus ovejas. Aunque muchas veces tú y yo no lo reconozcamos. Aunque muchas veces tú y yo, ¿verdad?, hagamos caso omiso a los consejos que el Señor nos da. Él siempre está allí. Eso está en el versículo 4 y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque tú y yo estemos en caminos de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, el salmista como oveja decía, wow, aunque yo esté mal, aunque yo camine, ¿verdad?, por el peligro, tú siempre vas a estar conmigo, guiándome, guardándome. Tú siempre vas a estar conmigo, ayudándome en las buenas y en las malas, cuando estoy enfermo, cuando estoy en crisis, cuando no tengo dinero, cuando todo el mundo me deja sola, cuando todo el mundo me deja solo. Tú estás allí. El buen pastor siempre está allí, en las buenas y en las malas. De pronto tú crees que estás solo, joven. Jesucristo nunca te ha desamparado. Jesucristo nunca te ha dejado. Ese buen pastor nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Necesitamos reconocerlo para poder caminar seguro en este mundo. Tú quieres caminar seguro, es necesario que tú y yo reconozcamos, wow, estas son las características de ese buen pastor que se llama Jesucristo. Yo hoy recibo a ese buen pastor. Es necesario que recibas a ese buen pastor, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, el salmista decía, aunque yo ande en el peligro, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, no voy a tener miedo, porque tú siempre vas a estar conmigo. No es que tú busques el peligro, no es que tú, sino que te toque caminar por lugares inseguros. Tú, el Señor siempre va a estar contigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando estás en situaciones difíciles, el salmista estaba en peligro, estaba en valle de sombra de muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que en ese momento nosotros tendemos a flaquear, en ese momento nosotros tendemos a perder la fuerza. Dice que Él nos va a dar aliento. Dice, tu vara y tu callado, como pastor, como esa autoridad sobre mí, me va a dar aliento, me va a dar fuerza para poder caminar sobre ese valle, por ese valle de sombra de muerte, por esa enfermedad, por esa crisis, por esa situación difícil. Aunque yo sienta desmayar, aunque yo sienta que ya no puedo, tú siempre vas a estar allí para infundir aliento a mi vida y para poder levantarme y seguir adelante. Aunque yo pierda, ¿verdad? Un familiar, aunque yo pierda dinero, tú siempre vas a estar allí. El salmista decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor nos da fuerza donde no tenemos, jóvenes. Cuando tú dices que pierdes las fuerzas, de Él vienen tus fuerzas. Por eso es necesario reconocer a Jesucristo como tu pastor. Dice la tercera característica, que Él siempre, siempre está contigo. Algo que caracteriza al Señor es que Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar, somos nosotros que a veces nuestra maldad es la que nos separa. Pero Él siempre está allí. Él siempre está presto para cuando tú clamas. Él siempre está presto para cuando tú oras, cuando tú te arrodillas y le dices, Señor, se acabaron mis fuerzas. Señor, mira la situación que estoy viviendo en mi familia. Señor, mira la situación que estoy viviendo en la universidad. Mira la situación que está viviendo el mundo. De pronto te sientes desesperado por lo que estás viviendo, aún por lo que estás viendo en los noticieros, joven. De pronto te sientes estresado, pero
pero es necesario recibir a ese maestro, a ese pastor por excelencia, sabiendo que Él nunca nos ha dejado, sabiendo que Él siempre en las buenas y en las malas, Él siempre está allí. El Señor siempre ha estado allí en situaciones difíciles. Él siempre está allí. El salmista reconocía y decía, no voy a temer. No tendré miedo porque tú me vas a infundir aliento cuando esté en situaciones difíciles. Tú me darás fuerza cuando ya no pueda más. Es tiempo de reconocer que ese buen pastor, que es Jesucristo, siempre va a estar con nosotros. Y te voy a dar la última característica para que reconozcamos quién es el buen pastor y para que podamos caminar seguros. Es tiempo de caminar seguro. ¿Quieres caminar seguro? El salmista en el versículo 4 lo decía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer. Voy a caminar seguro. Caminaré seguro porque tú vas a estar conmigo. Tú estás conmigo. Tú nunca me has dejado. La cuarta característica que quiero compartir contigo es: conoce a sus ovejas. O sea, el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz. Mira, al principio te decía, ¿verdad? Que veía un video donde veía que un grupo de personas hacían sonidos para que las ovejas llegaran hacia donde ellas. Pero el video muestra que ellas llegaron cuando su pastor comenzó a hablarles, comenzó a hacerles sonido y ellas comenzaron a llegar a donde estaba su pastor y comenzaron a seguirle. Él caminaba y ellas lo seguían. El buen pastor conoce sus ovejas. Jesucristo te conoce. Jesucristo sabe que estás viviendo. El Señor conoce lo que estás viviendo. Y sus ovejas conocen a su pastor. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Quiero leértelo del 1 al 5. Dice, el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. O sea que el Señor conoce tu nombre, porque sabes que Dios fue quien te creó, joven que estás escuchando. Dice, las ovejas, Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El libro de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 4, dice que ellas conocen, oyen a su pastor y ellas le conocen cuando Él les habla. Tú estás conociendo, Él te conoce a ti, pero tú estás reconociendo la voz de tu pastor. ¿Estás reconociendo a Jesucristo como tu pastor? Es tiempo de reflexionar, jóvenes, y wow, es necesario. A ti y a mí nos conviene que Jesucristo nos pastoree. Él es el buen pastor. Él es el que nos hace caminar seguro. Él oye, las ovejas oyen su voz y le siguen. Es necesario seguirle, ¿verdad? Las ovejas cuando oyen a su pastor, que les ha cuidado, que las ha guiado, ellas siguen a su pastor. Es tiempo de seguir la voz de ese buen pastor que es Jesucristo. Es tiempo porque Él dio su vida por ti, porque Él guía a sus ovejas. Te estás dejando guiar por el Señor. ¿Será que crees que estás solo? Él siempre está contigo. Él te conoce, pero ¿será que tú estás guiando, estás siendo o sigues la voz de aquel que te está llamando, que se llama Jesucristo?
Hoy es tiempo de reconocer y de mirar esas características de nuestro buen pastor que se llama Jesucristo, para poder tener un camino seguro, para poder caminar seguro en esta vida. Tú y yo debemos reconocer a Jesucristo como nuestro buen pastor. Hoy te invito, joven, que recibas a Jesucristo porque Él dio la vida por ti, porque Él dio la vida en la cruz del Calvario. Él no le importó y se entregó a sí mismo por amor a ti y a mí. Él te quiere guiar. Él quiere que andemos por caminos de justicia. El Señor quiere que tú y yo seamos guiados. El Señor siempre va a estar contigo y Él te está llamando. Reconoce su voz y acepta el llamado de tu buen pastor, que es Jesucristo. Vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por ser ese buen pastor, porque siempre está en las buenas y en las malas con nosotros. Te invito a que inclines tu rostro. Es necesario reconocerlo. Padre bueno que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que tienes el control de absolutamente todo, de los aires de nuestras vidas. En esta hora te pido, bendito Dios, por cada joven que nos está escuchando. Mi Señor, ya sea, Padre de la Gloria, en Colombia, en cualquier parte, bendito Dios, de nuestro país. Te pido que seas tú tomando el control de sus vidas. Aquellos jóvenes, bendito Dios, que no le habían encontrado, no le han encontrado sentido al mundo, bendito Dios. No le han encontrado sentido a tu vida, a su vida, bendito Rey. Te pido que seas tomando el control de ellos. Te lo pido, bendito Rey. Llena sus corazones, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amado Rey, visítale, Padre de la Gloria. A cada joven que nos está viendo, bendito Rey. Visita sus vidas, visita sus corazones. Padre de la Gloria, si hay enfermo, Padre de la Gloria, que seas haciendo conforme a tu voluntad, te lo pido en el nombre de Jesús. Visita esas clínicas donde hay un joven, bendito Dios. Visita, Padre de la Gloria, esas cárceles donde hay unos jóvenes, bendito Dios, donde hay jóvenes, Padre, donde hay adolescentes, Padre de la Gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú guardando sus vidas, bendito Rey, que seas tú visitándoles, Padre de la Gloria, que seas tú llenándolos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea visitando, bendito Dios, sus corazones, que seas tú supliendo conforme a tu voluntad, Padre de la Gloria, cada necesidad, bendito Dios, de los jóvenes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por tu palabra. Padre, que tu palabra, bendito Dios, quede plasmada en cada vida, bendito Rey. Y que a su tiempo, a tu tiempo, amado Dios, dé frutos. Yo hoy te doy gracias, amado Dios. Nos abandonamos en tus manos creyendo que lo que te he pedido está hecho. Aún lo que no te he pedido y es conforme a tu voluntad, lo estás haciendo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.